Buenas noches, tutor y compañeros. Este video es para la materia de antropología. Yo pertenezco al curso 297. Estamos en el tema fase 2, cultura, un concepto antropológico. Es presentado a Pedro Edwin Díaz, el tutor. Eh, la primera pregunta es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, en la antropología el término de cultura es un concepto fundamental y trata de explicar cada cultura como un todo integrado. Analizando también la cultura como un concepto antropológico, podemos ver la gran diversidad de conductas de los diferentes grupos humanos. Una de las causas de la gran variedad está en el hecho de que la conducta humana es en gran parte producto de un aprendizaje que deja la misma experiencia. Al inicio la cultura surgiría de una forma sencilla y a lo largo del tiempo fue evolucionando hasta llegar a la gran diversidad de formas culturales que ahora vemos. Hay varios grupos que analizan la antropología. Aquí tengo un cuadro donde se distinguen dos grupos según el sentido del concepto de cultura. Está el materialista, que define la cultura, que es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación a un grupo, a un entorno social. Hay otras definiciones, entre estas está la de Taylor, que define la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, las costumbres adquiridos por el hombre en la sociedad. Además, él ve la cultura como un absoluto complejo que implica el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y demás competencias y hábitos alcanzados por el hombre en cuanto pieza fundamental de la sociedad. Hay otro señor que es el señor Hobel, que define la cultura como un sistema de pautas de conducta que son frutos de la herencia biológica y el resultado de la dimensión social es transmitida y conservada a través de la comunicación. Bueno, el señor Hobel manifiesta en parecidos términos al determinar la cultura como un método integrado de pautas de conducta practicadas que no son fruto de la herencia biológica, son conjunto de productos resultados del descubrimiento social y es transmitido y preservado solo a través de la comunicación y el lenguaje. Bueno, tenemos también el grupo de los mentalistas, que definen la cultura como una abstracción, como una serie de normas dadas para el comportamiento y fabricación de objetos materiales. Otras definiciones son como la de Kroeber y Plutchon, que definen la cultura como una abstracción de la conducta humana, pero no es en sí misma conducta. Bueno, hubo mucho tiempo, bastante tiempo en que se dio un sentido materialista como se identificó el término cultura, detallándose como un tipo de conducta particular de la especie humana que se lograba por aprendizaje y se transfería de un individuo, un grupo o una generación a los otros a través de la herencia. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, la cultura como referencia a los comportamientos de un grupo social hemos visto que ha ido evolucionando. La cultura se desenvuelve progresivamente a través del tiempo siguiendo las mismas secuencias de desarrollo. Eso es algo unilinealmente en todas partes. Los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. Hay culturas expuestas a procesos de cambio. Bueno, podemos decir que hay una unidad psíquica en el género humano. Pese a comenzar a evolucionar en lugares distintos, todos tienden hacia el desarrollo, ¿sí? Todo el mundo quiere avanzar.
Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinados para su comunicación. La vida social se desarrolla dentro de un grupo. Eh, Podemos decir que la cultura evoluciona en todas las sociedades a partir de condiciones similares y lleva a alcanzar unas mismas condiciones a través de unos estadios evolutivos determinados. Eh, no tiene reglas rígidas en el comportamiento de los individuos. Cada cultura se transmite de generación en generación. Las instituciones y culturas que persisten de diferentes épocas pueden ayudarnos a comprender etapas anteriores y culturas desaparecidas. Todo esto nos puede enriquecer conociendo la historia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Podríamos decir que la sociedad no puede vivir sin la cultura y la cultura solo existe dentro de la sociedad. Bueno, podríamos decir que la cultura es un modelo de vida de los pueblos y personas. Cada persona que pertenece a un grupo contiene unos atributos y una forma de actuar determinada. En cambio, la sociedad es un grupo de individuos que tienen una relación entre sí y están ubicados en un sitio geográfico determinado. Podemos decir también que los grupos o conjuntos de individuos viven procesos de interacción social fundados en diversas formas de comunicación, relativamente intensos y duraderos, sobre la base de intereses instrumentales, afectivos, morales. Todo esto es derivado de rasgos comunes como puede ser la profesión, el lugar de ocupación, la afiliación política, el estatus económico, etcétera. La realidad a la que hace referencia el concepto de grupo social es dinámica y cambiante. Bueno, ahora vamos con las preguntas. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, la enculturación son los medios por los cuales se transmite la cultura de las generaciones más mayores a las más jóvenes. Esto es con el fin de adaptar al individuo a la vida social. Es una parte consciente y la otra inconsciente. Se adoptan creencias, costumbres y formas de actuar. Los procesos de enculturación están información, conocimiento, costumbres, pautas, normas y procedimientos, también cosmovisiones, formas de pensar. Eh, ¿Qué es relativismo cultural? Consiste en los rasgos comunes que tiene una cultura con las demás, siendo diferentes en determinadas características y por lo tanto única. Se puede decir que toda costumbre es válida dentro de su propia cultura, pero no puede adaptarse en otra cultura ya que pierde sus originalidades. Afirma que ninguna cultura eh, debe ser juzgada a partir de los patrones de otras sin importar el bien y el mal. Un ejemplo de relativismo cultural es considerar incorrecto que en nuestra sociedad una persona tenga más de un esposo, pero aceptarlo en culturas que la poligamia es una práctica aceptada. También es otro ejemplo es considerar natural que las personas consuman alcohol, pero respetar a las personas que por motivos religiosos, culturales, etcétera, evitan su consumo. Bueno, vamos con el etnocentrismo. Este se basa en la crítica del comportamiento de otros grupos de acuerdo a las bases de la propia cultura. Eh, pues es la forma en que ponen su propia cultura por encima de las de los demás, mostrando la superioridad de la cultura propia, es decir, los elementos de la propia cultura sean calificados o comentados en términos positivos, describiendo de forma negativa las creencias y costumbres ajenas. Bueno, un ejemplo de etnocentrismo podemos mirar el etnocentrismo, el exterminio nazi, ¿sí? A partir de una visión etnocéntrica de privilegio de la raza de los pueblos germanos que decían que estaban por encima de los demás, los nazis alemanes impusieron crueles restricciones de vida a los ciudadanos judíos bajo su gobierno.
lo cual llegó a un punto climático en los campos de exterminio donde masivamente se ejecutaban a las razas, entre comillas, inferiores, y esto es un caso grotesco de darwinismo social. Bueno, muchas gracias.